Buen día. En la clase del día de hoy vamos a hablar sobre las células eucariotas, específicamente sobre las células animales. Entonces vamos a hablar un poco de la estructura de la célula eucariota animal. Para esto vamos a comenzar repasando un poco sobre lo que es el dominio que conforma las eucariotas, sus generalidades, y vamos a terminar hablando específicamente de la célula animal, la estructura, qué tipo de estructuras o órganos podemos encontrar y cuáles son sus funciones. En la clase anterior hablamos sobre las células procariotas y mencionamos que las principales diferencias entre lo que era la célula procariota y las células eucariotas. Y como todos recordamos, la principal diferencia es que en las células eucariotas encontramos un núcleo, ¿cierto?, donde encontramos el ADN, versus en las células procariotas el ADN se encuentra, digamos, casi que suelto en lo que sería el citoplasma de la célula procariota, ¿cierto? Aquí no encontramos un núcleo como tal, sino una región que recordemos que se llama nucleoide, que es esa región donde se encuentra el ADN. Bueno, otra de las diferencias que encontrábamos entre la célula procariota y eucariota era el tamaño. Recordemos que las procariotas tienen un tamaño mucho más pequeño que las eucariotas y en parte pues eso está relacionado a la presencia de núcleo y a la presencia de otros orgánulos dentro de la célula eucariota que no encontramos en la célula procariota. Recordemos que habíamos dicho que el dominio eucariota hace referencia a eu, que es verdadero, y caria, que es núcleo, ¿cierto? Entonces son células que tienen un núcleo verdadero. Dentro de este dominio podemos encontrar una gran diversidad de organismos, desde algunos que van a ser unicelulares a otros que van a ser multicelulares, que son la mayoría, ¿cierto? Y como ya les mencioné, pues vamos a encontrar que en estos tenemos orgánulos en el citoplasma y un núcleo definido claramente por una membrana. En esta diapositiva simplemente les quería mostrar la diversidad morfológica que podemos encontrar en el dominio de eucariotas, ¿cierto? Les mencionaba que podríamos encontrar organismos multicelulares, como nosotros, a organismos unicelulares, como puede ser, por ejemplo, el paramecium, ¿sí?, que es un protozoario unicelular. Ahora, dentro de las células eucariotas, nosotros encontramos dos tipos principales, que son las células de origen animal y las células de origen vegetal, ¿cierto? Ambas tienen un núcleo definido y ambas tienen orgánulos membranosos, la mayoría, dentro del citoplasma, ¿cierto? Sin embargo, podemos ver que hay algunos orgánulos que no comparten. Primero, bueno, se ve quizás más claro en la otra en esta diapositiva, las células vegetales tienen unas estructuras llamadas cloroplasto, que no las encontramos en las células animales. Otra característica muy notoria es que la célula vegetal tiene pared celular formada por celulosa, por varias moléculas de celulosa que le brinda la rigidez. Y esta pared celular no la tienen las células animales. Recordemos que en células procariotas también observamos pared celular, sin embargo están compuestas por otras moléculas. En las células vegetales están compuestas de celulosa. Y otra diferencia muy notoria que encontramos entre las dos células es la presencia en la célula vegetal de una vacuola muy grande, ¿sí?, que está llena de líquido. Esta vacuola, en este tamaño y en esta forma, no la encontramos en la célula animal. Si bien en la célula animal hay vacuolas, pero son muchas y muy pequeñitas comparada con la que encontramos en la célula vegetal. Entonces estas son las tres principales diferencias que podemos observar entre lo que serían células vegetales y células animales. Ahora nos vamos a enfocar únicamente en lo que es la célula animal y vamos a ver que en esta encontramos
una gran diversidad de estructuras y organelos, ¿sí? Tenemos membrana plasmática, el citoplasma, el núcleo, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, ribosomas, complejo de Golgi, mitocondrias, lisosomas y peroxisomas principalmente, ¿sí? Recordemos también que los ribosomas no son exclusivos de lo que son las células eucariotas, en células procariotas también los encontramos, pero sí son diferentes, ¿sí? Recuerden que son de menor tamaño. Empecemos con la membrana plasmática o membrana celular. Esta es una envoltura, es la envoltura exterior de la célula formada por una doble capa de fosfolípidos, que es la que observamos acá. Los fosfolípidos en esta representan más o menos el 40% de la membrana. En esta también encontramos algunas proteínas que representan cerca del 50% de lo que es la membrana plasmática. Fíjense que podemos encontrar una alta diversidad de proteínas. Tenemos unas proteínas integrales, que son las que cruzan en ambas caras de la membrana, o tenemos lo que son unas proteínas perisféricas, que simplemente se encuentran a un lado, en una de las dos bicapas de la membrana. Y tenemos algunos glúcidos, ¿sí?, que representan más o menos el 10% de la membrana plasmática. Esta composición en cuanto a la membrana plasmática no siempre es la misma, es decir, podemos encontrar células que tengan una composición un poco diferente entre estas moléculas. Podemos encontrar algunas células en las cuales la membrana plasmática tenga más cantidad de fosfolípidos o más cantidad de proteínas. Esto puede variar dependiendo de la célula, ¿sí? Y acá les muestro algún ejemplo de cómo se puede ver al microscopio, digamos, lo que es la membrana plasmática cuando la observamos al microscopio. No voy a profundizar mucho en lo que es la membrana plasmática, porque esto lo vamos a ver, si no estoy mal, la próxima o la siguiente semana, cuando hablemos de bicapa lipídica. Ahí vamos a profundizar mucho en lo que es la membrana plasmática, ¿sí? Ahora, ¿qué funciones tiene la membrana plasmática? Pues esta tiene como principal función separar la célula del medio, ¿sí? Acá lo observamos también como se ve al microscopio. Tenemos la membrana plasmática y es simplemente como una capa que me separa el interior del exterior de la célula. Otra de las funciones que tiene la membrana plasmática, gracias a todas las moléculas que tiene en su superficie, en la membrana externa, es reconocer otras células y también reconocer diferentes tipos de moléculas, ¿sí? Recordemos que, como les he comentado en varias clases, estas moléculas que observamos que sobresalen de la membrana plasmática sirven como antenitas y constantemente están recibiendo señales para mandar órdenes al interior de la célula, o también son las encargadas de en muchas ocasiones definir qué puede entrar o no a la célula principalmente. Ahora, otra función que tiene es regular o restringir el paso, el paso de sustancias de afuera hacia adentro o viceversa. ¿Sí? Entonces vamos a ver en la clase de bicapa lipídica que esta es una de las funciones principales que tiene la membrana plasmática, ya que, como veremos, la célula en sí no están aisladas de su medio exterior, todo lo contrario, están constantemente interaccionando con el medio exterior y el medio interior, y bueno, y esto se da gracias a la membrana plasmática, que permite el paso de sustancias en ambas direcciones. Pero no cualquiera, ¿sí? Son selectivas, son muy selectivas. Y tiene otra función de protección de la integridad funcional y estructural de la célula, pues ellas brindan un soporte estructural a la célula, y además la membrana plasmática tiene algunas proteínas que se enlazan a lo que es el citoesqueleto, que, digamos, pues como su nombre lo dice, es como el esqueleto de la célula, ¿sí? Entonces, estas están unidas al citoesqueleto y permiten darle, digamos, una mayor integridad estructural a lo que es la célula. Ahora tenemos el citoplasma. ¿Y qué es el citoplasma? El citoplasma es una solución acuosa
concentrada, que tiene enzimas y tiene un montón de moléculas disueltas y de iones. Este tipo de moléculas las vamos a ir viendo a medida que avancemos en el curso. Se puede decir que es el centro de la actividad química en la célula, ya que en el citoplasma ocurren la mayoría de las reacciones y de la mayoría de movimiento del interior al exterior de la célula, ¿cierto? Es muy importante porque en este encontramos todos los orgánulos y constituye más o menos el 55% del volumen celular. Dentro del citoplasma nosotros vamos a encontrar lo que es el citoesqueleto, ¿cierto? Que es una red de filamentos que da forma a las células, como les comentaba hace un momento. Y que también sirve además para organizar estructuras internas dentro de la célula e interviene en el transporte, movilidad y división celular. Y nosotros en el citoesqueleto vamos a encontrar, digamos, tres estructuras principales. Microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos, ¿sí? Fíjense que todos tienen un espesor diferente, tenemos unos que son más gruesos, como los microtúbulos, unos que son de tamaño intermedio, por eso se llaman filamentos intermedios, y los microfilamentos que son mucho más pequeños, pero estos tienen la función de generar soporte dentro de la célula e incluso, fíjense acá cómo puede servir como de soporte para que se sostengan, por decirlo de alguna manera, ciertos orgánulos, acá por ejemplo la mitocondria, y además también para lo que es el movimiento de muchos de estos orgánulos membranosos dentro de la célula. Entonces, los microfilamentos son también conocidos como filamentos de actina, que son un tipo de proteína. Como les digo acá, es un tipo de proteína que forma estos microfilamentos y parece como si tuviera una doble hélice. La función principal de estos es como ser las pistas o los rieles para el movimiento de proteínas motoras llamadas miosinas, que a su vez también forman un microfilamento. Tenemos los que son los microtúbulos y estos están hechos de proteínas tubulina, no como la anterior, que eran de actina, sino que aquí las proteínas son tubulinas y tienen varias funciones. Primero, proporciona soporte estructural a la célula, ayudando a que resista las fuerzas de compresión. Y segundo, crea rieles para que las proteínas motoras puedan transportar vesículas y otros elementos. Tenemos los filamentos intermedios, ¿sí? Que tienen como un tamaño intermedio entre los anteriores. Y estos son unos polímeros lineales de proteínas fibrosas, rígidas y estables que se encuentran en casi todas las células animales y poseen pues una función estructural o mecánica, ¿sí? Y también participan en la forma celular, uniones intracelulares y ubicación de ciertos organoides en las zonas específicas de las células polarizadas, ¿sí? En términos generales, lo que hace como función también es, digamos, permitir la organización de ciertos organelos dentro de las células. Otra estructura muy importante en la célula es el núcleo. Recordemos que el núcleo es una de las principales estructuras que diferencia lo que son las células eucariotas de lo que son las células de las procariotas, ¿sí? Bueno, el núcleo es un compartimiento que contiene la información hereditaria que está contenida en moléculas de ADN que por lo general están organizados en cromosomas, ¿cierto? Y se puede decir que el núcleo es el centro de la regulación de toda la actividad celular, pues al tener los ácidos nucleicos, digamos que ahí están las órdenes para todo lo que se debe realizar en la célula. Acá les quería mostrar que quizás para romper un poco el mito que todos o la mayoría podemos tener,
el núcleo no es una estructura estática y no siempre es, digamos, circular, ¿sí? El núcleo, dependiendo de la célula, puede tener una forma diferente, lo podemos encontrar un poco más, no tan esférico, incluso puede llegar a tener este tipo de estructura un poco más alargada, ¿sí? Ahora, el núcleo consta de tres componentes morfológicamente bien distinguidos, que se pueden distinguir muy bien. Uno es una envoltura nuclear, y esta es una membrana similar a la membrana plasmática de la célula y posee una serie de poros que permiten el movimiento bidireccional entre el núcleo y el citoplasma. El núcleo no es que sea una estructura totalmente cerrada, que no tiene conexión con lo que con lo que está en el citoplasma. Todo lo contrario, el núcleo es una estructura o es un organelo muy bien organizado que en su membrana o su envoltura nuclear tiene una serie de poros. Fíjense cómo se podría ver esto al microscopio, cada flechita serían los poros, ¿sí? Que permiten el movimiento bidireccional de varias proteínas o sustancias que deben constantemente estar yendo y regresando del núcleo al citoplasma, como por ejemplo los ARN mensajeros que deben salir para ir a los ribosomas y madurar en proteínas, ¿sí? Estos son muy abundantes en esta envoltura nuclear, no es que sean pocos, son muy abundantes y bueno, la cantidad de estos poros nucleares va a depender del tipo de célula. Otra de estos componentes es la cromatina, que viene a ser ADN más proteínas asociadas, ¿sí? Entonces, en lo que son las células eucariotas, principalmente las células animales, vamos a encontrar que la cromatina es uno de los componentes más abundantes en el núcleo y en esta encontramos el ADN y proteínas histónicas principalmente. Recordemos que en células eucariotas, pues la cantidad de ADN versus las procariotas es muy grande. Tenemos ADN de tamaño muy grande. Esto también depende del tipo de célula e incluso del tipo de especie. Por ejemplo, los anfibios no tienen la misma cantidad de ADN que los humanos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, como este ADN es una estructura muy grande y muy alargada, en algunas fases del ciclo celular lo vamos a encontrar, digamos, condensado en estas estructuras que vamos a llamar cromatina, que es el ADN, que se encuentra enrollado en estas proteínas, principalmente son de tipo histonas, ¿sí? Y vamos a encontrar esta estructura, que es el nucleolo. Fíjense, aquí tenemos el núcleo, y vamos a encontrar una pequeña estructura llamada nucleolo, que es una región en la que se sintetizan partículas que contienen ARN ribosomal y proteínas que constantemente deben estar migrando al citoplasma a través de los poros que encontramos en el núcleo. Ahora, nosotros en las células eucariotas encontramos unos organelos llamados ribosomas. Recordemos que en las células procariotas también están, pero son de un tamaño más pequeño. ¿Y los ribosomas qué son? Bueno, los ribosomas son unos organelos que están compuestos de ARN ribosomal y un conjunto grande de proteínas. La principal función de los ribosomas es participar en todo lo que es la síntesis de proteínas. Esto lo vamos a ver más a fondo cuando veamos traducción. Fíjense que acá les doy un ejemplo. Recordemos que los ribosomas están compuestos de dos subunidades, una subunidad mayor y una subunidad menor, ¿sí? Aquí sería como se ven enlazadas estas dos subunidades. En eucariotas, por lo general, vamos a encontrar que los ribosomas van a ser más o menos entre 40% de ARN ribosomal y un 60% de proteína, pero esto puede variar. Nosotros en la subunidad mayor, que viene a ser esta en la gráfica, que es un azul más oscuro, pues podemos encontrar cerca de 49 proteínas. Versus en la subunidad menor, que podemos encontrar cerca de 33 proteínas, ¿sí?
Y estas dos subunidades se enlazan a lo que viene a ser el ARN mensajero para sintetizar proteínas. Ahora, los ribosomas son los organismos celulares más abundantes. Vamos a ver que los encontramos en diferentes partes de la célula. Y como ya les dije, pues son los mediadores de la síntesis de proteína. Estos tienen unos sitios de acoplamiento de los aminoácidos en las cadenas polipeptídicas, que es esta imagen que les estoy mostrando acá. Es una secuencia de ARN mensajero que se une a las subunidades del ribosoma para ir formando, a medida que va leyendo el ARN mensajero, las proteínas a través de la unión de los aminoácidos. La cantidad de ribosomas en las células va a depender del tipo de célula, ¿sí? Esta puede variar. Algo que es común encontrar es que para la síntesis de proteínas, los ribosomas se asocian en grupos mediante un filamento de ARN mensajero, que es el que está leyendo constantemente para formar proteínas, y esta asociación de varios ribosomas para leer una hebra de ARN mensajero se llama polirribosomas o polisomas, ¿sí? Entonces, esto sería, por ejemplo, un esquema de un polisoma sintetizando una proteína. Esta línea es el ARN mensajero, que es la secuencia de ADN que se va a codificar para formar una proteína, y dependiendo del tamaño se van a unir varios ribosomas para procesar esta hebra. Recordemos que las proteínas tienen funciones muy importantes dentro de las células, constantemente se están requiriendo para diferentes procesos a nivel celular, entonces la verdad es que esta maquinaria nunca para, todo el tiempo se están sintetizando proteínas, entonces para poder cumplir con todos los requisitos, pues se necesitan muchos ribosomas, digamos, trabajando todos en conjunto. Ahora, nosotros podemos encontrar los ribosomas en varias partes dentro de las células. Los podemos encontrar libres en el citoplasma, como por ejemplo acá, estos azulitos pueden estar libres en el citoplasma. Pueden estar adheridos a otras estructuras, como puede ser el retículo endoplasmático rugoso, o como los podemos encontrar también en las mitocondrias, ¿sí? Y bueno, y dependiendo del ribosoma que procese la proteína, esta va a tener un destino, digamos, diferente dentro de la célula. Ahora, ¿qué otras estructuras encontramos en el citoplasma? Bueno, encontramos lo que es el retículo endoplasmático. Y esta es una red de membranas dentro de la célula a través del cual se mueven las proteínas y otras moléculas. Entonces, fíjense, acá les doy, digamos, un ejemplo, una imagen gráfica del retículo endoplasmático. Este es el núcleo y alrededor del núcleo, alrededor de una parte del núcleo, vamos a encontrar, por un lado, lo que es el retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Como el dominio del retículo endoplasmático rugoso, y más alejado de lo que es esta pared del núcleo vamos a encontrar lo que es el retículo endoplasmático liso. Estos, si bien están conectados, pues difieren en varias estructuras y funciones que las vamos a detallar. El retículo endoplasmático liso. Este está presente en todas las células eucariotas y su característica es que presenta ribosomas asociados. ¿Sí? Fíjense acá, este es el núcleo, acá comienza el retículo endoplasmático rugoso y tiene una cantidad importante de ribosomas que están asociados a su membrana. Este es un ejemplo de cómo se puede ver el retículo endoplasmático rugoso en el microscopio. Es por esto que se llama rugoso. Primero porque tiene este tipo de crestas, y segundo, porque tiene estos ribosomas asociados que le dan como esa textura, digámoslo, como granular. Ahora, sus membranas constan de un 30% de lípidos y un 70% de proteínas. Fíjense que la membrana del retículo endoplasmático rugoso, si la comparamos con la membrana plasmática, pues tiene un mayor contenido de proteínas, ¿sí? Y también posee menos colesterol y glucolípidos que en la membrana plasmática. Ahora, ¿qué funciones tiene el retículo endoplasmático rugoso?
Principalmente es la de realizar la primera etapa de maduración y modificación de las proteínas, ¿sí? Las proteínas que son sintetizadas acá en el retículo endoplasmático pues van a ser procesadas, perdón, las que son sintetizadas en los ribosomas van a ser procesadas en lo que es el retículo endoplasmático rugoso. Van a tener como esa primera etapa de maduración. Entonces aquí como resumen es la misión del retículo endoplasmático rugoso es el almacenamiento de proteínas sintetizadas por los ribosomas para su glucosilación. ¿Y qué es la glucosilación? Es, digamos, la unión a esas proteínas que fueron sintetizadas de algunos grupos de carbohidratos o glúcidos. Y empaquetamiento también con el objeto de ser transferidas a otro orgánulo membranoso o ser secretadas al exterior. Las proteínas que son, digamos, almacenadas en retículo endoplasmático rugoso y que se glucosidan, ¿sí? Que es que se les agrega una molécula de glúcido a su estructura, tienen diversos fines. Una es la formación de las membranas, ya sea del retículo endoplasmático rugoso o del liso, de la envoltura nuclear y del complejo del Golgi, junto con las enzimas que forman parte de estas membranas o que están contenidas en ellas. La otra es secreción celular, ¿sí? Las proteínas que son sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso pasan al aparato de Golgi y desde este se emiten en el interior de vesículas de secreción que se unen a la membrana plasmática. Entonces vamos a ver que todo esto, lo que es el retículo endoplasmático rugoso, liso y el aparato de Golgi, está conectado y se van pasando, digamos, en forma de vesículas hasta lo que puede ser la membrana plasmática. Y bueno, otro de los fines de las proteínas que se almacenan acá es formar lisosomas, ¿sí? O sea, lo que las enzimas, las enzimas o las proteínas que se sintetizan acá van a llegar al aparato de Golgi y como veremos más adelante cuando veamos estas van a formar lo que son los lisosomas que tienen funciones muy importantes dentro de lo que es la transferencia de sustancias o incluso la eliminación de ciertas sustancias dentro de la célula. Ahora, el retículo endoplasmático liso. Este se diferencia del rugoso principalmente porque no tiene ribosomas adheridos a sus membranas, ¿sí? Entonces tiene ya como una apariencia más lisa. Y la otra es que tiene una forma de túbulo, no tubular, y no de cisternas, como la que se ven acá. ¿Ven? El retículo endoplasmático rugoso es más como más de crestas, versus el liso es más como en forma de tubos y no tiene ribosomas. Y bueno, puede tener diferentes compuestos. Se cree que el liso puede tener más ceramidas y colesterol versus lo que es la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Tiene varias funciones y una de estas funciones es la degradación de compuestos que sean potencialmente dañinos o tóxicos para las células, tipo plaguicidas, herbicidas, fármacos y tóxicos. Otra de sus funciones principales es la síntesis de lípidos, como por ejemplo pueden ser los triglicéridos, fosfolípidos y esteroides. Y bueno, me quedo repetida acá en esta parte. Ahora, el aparato de Golgi. Este es un orgánulo celular membranoso formado por vesículas planas y amplias entre sí. Entonces, fíjense que acá es una imagen un poquito en 3D de lo que es el aparato de Golgi, ¿sí? Entonces, fíjense que es membranoso, es como si formara más membrana. Es membranoso porque está cubierto de una bicapa lipídica, pero tiene como esta estructura también en forma de cresta.
que están como apiladas entre sí. Y esta tiene, digamos, dos estructuras. Una es la que se denomina cara cis, que es esta que queda acá, que es la cara más próxima a lo que es el núcleo. Y la otra es la región trans o cara trans, que es la que está más próxima a lo que es la membrana plasmática. De esta membrana emigran pequeñas vacuolas hacia lisosomas o vesículas mayores que van, digamos, hacia la membrana plasmática, ¿sí? Recordemos que tenemos el núcleo, que tenemos, después del núcleo tenemos el retículo endoplasmático rugoso, que tiene lisosomas, que tiene como una función comenzar la parte de la primera etapa de maduración de esas proteínas. Todo lo que se sintetiza allí va a pasar también al retículo endoplasmático liso, donde también se van a hacer síntesis de lípidos. Después, todo esto que ya está procesado en estos orgánulos van a pasar, van a ser transportados en vesículas hacia lo que es el aparato de Golgi, ¿sí? Entonces, bueno, acá se ve un poco mejor, ¿sí? Fíjense que tenemos el núcleo, el retículo endoplasmático rugoso, después el liso. Acá se van a procesar desde el núcleo y en los ribosomas se va a empezar la síntesis de proteína que van a ingresar al retículo endoplasmático rugoso, donde van a empezar esa etapa de maduración. Y también se van a dar procesos de glicólisis, donde a esas proteínas se le van a añadir algunas moléculas de glúcidos, ¿cierto? Estas pueden pasar al retículo endoplasmático liso, en donde también tiene como una función es de sintetizar lípidos, ¿cierto? Una vez que estas moléculas, ya sea lípidos o proteínas, están conformadas, van a pasar a través de unas vesículas a lo que es el aparato de Golgi, que es este que tenemos aquí, donde lo que va a ocurrir es que este se va a encargar de la modificación, distribución y envío de todas estas macromoléculas, ¿sí? Se puede decir que el aparato de Golgi prácticamente es el centro de compactación y distribución de todas las moléculas que se sintetizaron en estos orgánulos. Es como mi central de envío, es la central de servientrega, ¿sí? La principal, donde llegan todos los paquetes de todas las ciudades y donde se empiezan a distribuir, dependiendo de a dónde tengan que llegar. Acá lo que ocurre además es que todos esos lípidos y proteínas que ya se sintetizaron y que llegaron al aparato de Golgi, también, digamos de alguna manera, se etiquetan para ser enviados a donde correspondan, ¿sí? Si deben ser enviados a lo que es la membrana plasmática, van a tener una etiqueta particular, o si tienen que quedarse en el citoplasma, también van a, digamos, estar marcados para saber a dónde tienen que ir. Y bueno, y acá también se sintetizan materiales para regenerar la membrana celular, la pared celular y otros orgánulos, ¿sí? Entonces, fíjense que del aparato de Golgi salen otras, digámoslo así, otros cuerpos membranosos, que son estas bolitas acá, que es lo que conocemos como lisosomas. ¿Sí? ¿Y qué son los lisosomas? Son unas vesículas que tienen unas enzimas hidrolíticas. Este es un ejemplo de lo que es un lisosoma. Entonces, fíjense, tienen unas enzimas hidrolíticas, tienen una membrana, también son unos orgánulos membranosos, y en su superficie tiene unas proteínas transportadoras que sirven también como de señal, ¿sí? Que tienen como esa función de direccionar el lisosoma hacia los lugares que deben llegar. Bueno, los lisosomas son orgánulos que son muy variables en tamaño y también en contenido. Perdón, mi gata anda por ahí. Bueno, que son muy variables en cuanto a tamaño y contenido y, bueno, actúan como unas vacuolas digestivas. Todos los lisosomas contienen unas hidrolasas ácidas, que son un tipo de
de enzimas, ¿sí? Que generan, que hidrolizan compuestos que puedan llegar a entrar a los lisosomas. Y, sin embargo, se han identificado unas 40 enzimas diferentes, algunas que degradan proteínas, como las proteasas, otras que degradan ácidos nucleicos, como las nucleasas, o que degradan glúcidos, como lo que son las glucosidasas y lisosima, y las que degradan lípidos, como por ejemplo lipasas o fosfolipasas, entre otras enzimas. Y bueno, como les dije acá, el lisosoma tiene unas proteínas transportadoras y estas también les va a ayudar a reconocer otro tipo de vesículas con las cuales se deben fusionar para degradar los compuestos que traigan estas vesículas. Entonces, como funciones, fíjense acá, por ejemplo. Bueno, como funciones son encargados de la digestión celular, digestión de proteínas, carbohidratos y lípidos, degradan orgánulos envejecidos y realizan fagocitosis. Entonces, por ejemplo, tenemos en este esquema lo que puede llegar a ser, digamos, una mitocondria que ya está envejecida, que ya deba ser degradada, y lo que hace es que el lisosoma se va a unir a esa mitocondria que ya está dentro de alguna vesícula, ¿sí? Y él va a llevar todas esas enzimas que generan hidrólisis, ¿sí? Para descomponer lo que es la mitocondria, y a partir de la función de estas dos se va a poder, digamos, degradar esos organelos envejecidos que ya no le sirven a la célula. También va a ayudar a degradar, va a hidrolizar compuestos que entran a la célula, que digamos pueden ser dañinos. Entonces, esos compuestos que entran por fagocitosis a la célula se van a unir a los lisosomas y van a degradar esos compuestos que la célula no necesita o puede ser tóxica para ella. Ahora tenemos los perioxisomas. Estos son unos orgánulos redondeados, también membranosos, ¿sí? La composición y el tamaño de su membrana varía de lo que es la membrana plasmática y puede tener, digamos, puede ser un poco más delgada. Y bueno, aquí lo que vamos a encontrar son unas enzimas que intervienen en el metabolismo del peróxido de hidrógeno y colaboran con las mitocondrias y cloroplastos, obviamente en las células vegetales, con varias funciones. Estas tienen como función principal la descomposición de moléculas de ácidos grasos. ¿Sí? Tienen unas enzimas específicas para la lisis de estos ácidos grasos. Y bueno, gracias a su dotación enzimática, que puede variar y tener un gran número de enzimas, pueden intervenir en diversas vías metabólicas. Una de las funciones mejor conocidas es el catabolismo de purinas, que esto lo vamos a ver cuando veamos ácidos grasos, ¿sí? Y el metabolismo de lípidos y el metabolismo de ácido glicólico. Ahora ya para terminar, tenemos lo que son las mitocondrias. Y las mitocondrias es un orgánulo que funciona como productor de energía para todos los procesos y funciones que lleva a cabo la célula. Este posee una estructura o una membrana plasmática y un carácter dinámico que le permite variar de tamaño y forma, ya que se puede dividir, funcionar bueno, se puede dividir o fusionar entre sí. Y una característica muy importante de las mitocondrias es que posee su propio ADN. Fíjense que tenemos otra fuente de ADN en las células eucariotas, específicamente acá en este ejemplo como células animales. Fuera del ADN que encontramos en el núcleo también tenemos ADN mitocondrial, ¿sí? Que es el ADN que encontramos dentro de las mitocondrias. La mitocondria es un organelo muy complejo que lo vamos a ver en una clase específica solo para hablar de mitocondria,
ya que como veremos es una estructura que tiene varios tipos de membrana, tiene membrana interna, externa, tiene unas crestas, podemos encontrar ribosomas también dentro de lo que son las mitocondrias, o sea, es una estructura que aparentaría tener mucha independencia de lo que es el resto de la célula. Sin embargo, pues es la fuente principal de energía para todas las funciones metabólicas que se llevan a nivel celular. Su función es la producción de energía representada en moléculas de ATP, que esto seguramente ya lo han visto en algunas clases. Bueno, esta energía se obtiene a través de la respiración celular, un proceso que implica 3 etapas en la mitocondria. Por ejemplo, 1, la oxidación del piruvato, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, que esto lo vamos a ver en la clase que veamos mitocondria. Acá vamos a profundizar mucho más en estos procesos. Y otra de sus funciones, además de ser la fuente de energía para las células, es que sirven para almacenar iones de calcio, que son muy importantes en la bioquímica celular y, como veremos, en muchos procesos de comunicación celular. Bueno, hasta acá la presentación. Regresemos por favor a Teams para repasar, para aclarar dudas y para poder continuar con el taller.